de la energía. O principio trabajo-energía. Veamos si me escuchan. ¿Está bien? ¿No está habilitado? Sí, está bien. Bien, el problema dice lo siguiente. Una base homogénea de longitud L y masa m sub b 2 kilogramos. Puede girar alrededor de un eje fijo O. Un disco de masa m sub de 20 kilogramos y radio 0,08 metros está soldado en el punto medio de la base. El extremo superior de la base está unido a un resorte de constante de rigidez K igual 2 newtons sobre metro y longitud natural 0,4 metros. Si el sistema se suelta a partir del reposo, determinar la velocidad angular de la base cuando pasa por la posición horizontal. Entonces se suelta en esta posición, ¿no? Acá está el eje de giro, en el punto O. La base puede girar alrededor de ese eje y a la base está soldado un disco acá, ¿no? El centro de masa del disco y de la base está en este punto que se observa. Además, este extremo de la base está conectado a un resorte y en el otro extremo del resorte está fijo a este punto, ¿no? Entonces, alguien está sujetando acá inicialmente y luego se suelta, ¿no? Entonces, la base por su peso va a empezar a bajar, ¿no? Y también el disco. Entonces, nos están pidiendo cuál es la velocidad angular de la base, o lo que es lo mismo para el disco, también van a tener la misma velocidad angular, ¿no? Cuando pasa por la posición horizontal, dicen, ¿no? Entonces, esta base va a estar en la posición horizontal. Nos están pidiendo que vean en circunstancia, ¿no? Luego va a seguir seguramente bajando, ¿no? Pero nos interesa cuando pasa por la posición. Fíjense aquí, nos dicen que la longitud natural del resorte es 0,4 metros. Cuando el resorte esté en esta posición, fíjense el gráfico que nos indica que la distancia de este punto a este punto es 0,5 metros. Entonces, quiere decir que inicialmente el resorte está estirado, ¿no? ¿Cuánto se puede necesitar? Esta distancia ya la tenemos. Fíjense que nos han dicho D05 y esto también es D05, ¿no? ¿Qué más necesitamos? La distancia que va a haber desde este extremo, donde el resorte está fijo, a este extremo, ¿no? Vamos a necesitar, ¿para qué? Para saber cuánto está estirado en esta posición. Bien, entonces, además, fíjense, ¿no? Debo tomar un nivel de referencia. En la figura ya se ve cuál es la posición inicial y cuál es la posición final, ¿no? Ahora, el nivel de referencia nos conviene elegir cuando la base pasa en este punto y su centro de masa está acá, ¿no? Está contenido en esta línea, ¿no? Y ahí justo va a estar el nivel de referencia. Bien, entonces inicialmente el centro de masa del disco y de la base, porque aquí está el centro de masa, está a una altura h, ¿no? Que no conocemos todavía. Bien, entonces acá nos están dando una ayuda, ¿no? D nos están diciendo, ¿no? Es decir, se está hallando esta distancia, ¿no? La longitud de la base en realidad, fíjense, no tenemos la longitud de la base. Entonces necesitamos la longitud de la base. Entonces la distancia desde este punto O hasta acá es la longitud de la base.
Entonces, como esto vale D y esto vale D, podemos aplicar Pitágoras para conocer la longitud de la base. Entonces, L va a ser D al cuadrado más D al cuadrado por Pitágoras, ¿no? Reemplazamos valores y nos sale 0,71 metros, ¿no? Entonces, eso sería L. Entonces, fíjense, acá tengo un triángulo, ¿no? Rectángulo. ¿Cuánto vale el ángulo acá? Como esto es D y esto es D, entonces este ángulo ha de valer 45, ¿no? Porque si completamos un cuadrado hasta acá, fíjense, ¿no? D va a ser esta altura, D este largo, ¿no? Entonces, el centro de masa justo está en el centro de un cuadrado, ¿no? Entonces, si acá queremos conocer H, el ángulo que vamos a tener acá va a ser 45, ¿no? Entonces, podemos calcular cuánto ha de valer ese H, ¿no? Aquí está calculado ya, pero en el gráfico se ve después, ¿no? El gráfico debería estar antes, ¿no? Acá es donde se ve, ¿ya? Entonces, esta partecita debería ir abajo, ¿no? Cortamos eso y pegamos acá. Entonces, esto vamos a volver a bajar. Ahora sí, así debería estar, ¿no? Bien. Entonces, acá tenemos H, que dijimos, acá es 45, ¿no? Aquí. Pero acá también va a ser 45 grados, ¿no? En esta parte. Entonces podríamos dibujar tal vez eso para aclarar. Acá nos haría falta. Vamos a dibujar un ángulo acá. Ahí, ¿no? Lo vamos a hacer con color negro. Y vamos a ir recorriendo, ¿no? Pero es hasta la línea de trazos, ¿no? ¿no? Ese sería el ángulo de 45 grados, ¿no? Lo vamos a llenar acá también. Copiar y pegar. Un poquito alargamos y acá colocamos 45. Entonces, este ángulo vale 45 grados, ¿no? Podemos hacerlo en más pequeño para que se vea mejor. En 10 podemos colocar, ¿no? Ahí está, es el ángulo. Entonces, como ya tenemos L, el largo de la base, desde este punto del centro de masa hasta acá va a ser L medios, ¿no? Entonces podemos trabajar con este triángulo rectángulo para averiguar cuánto vale H. Entonces, seno de 45 va a ser H entre hipotenusa, que es L medios, ¿no? Entonces, de ahí despejamos. Un momentito, esto lo vamos a bajar más abajo. Entonces, acá primero debería haber anotado esto, ¿no? Copiar y pegar. Seno de 45, ¿no? Igual, buscamos fracción. Y acá debería ser H dividido entre L medios. Bien, entonces de acá se despeja H, ¿no? Aquí está despejado. L medios que está dividiendo pasa a multiplicar, sería L medios por el seno de 45, ¿no? L y hemos hallado acá 0,71 y resulta que H es 0,25 metros. ¿Para qué estamos hallando ese H? Inicialmente el centro de masa del disco y de la base está a una altura con respecto al nivel de referencia. Bien, entonces aplicamos el principio de conservación de la energía, ¿no? No hay fuerzas externas, entonces conservación de la energía. Entonces, inicialmente, para el disco no tiene energía cinética, no parte del reposo, dice. Entonces, su energía cinética va a ser cero, ¿no? Potencial gravitatoria sí tiene, su centro de masa está a una altura h. Entonces, sería la masa del disco por G por H.
Más hay que tomar en cuenta la base también, su centro de masa también está a una altura h. Entonces sería la masa de la base por G y por H. Más, inicialmente el resorte está estirado, hemos visto, porque su longitud natural es 0,4. Y como esto vale de 0,5, está estirado el resorte, ¿no? Entonces a eso le llamamos X sub 0. Ahora, cuando pasa por esta posición, ahora sí, la base y el disco tienen velocidad angular, solamente tienen energía cinética de rotación, ¿no? Porque están girando alrededor de un eje fijo. Entonces anotamos un medio del momento de inercia del disco por la velocidad angular al cuadrado más un medio del momento de inercia de la base por omega al cuadrado. ¿Cuál va a ser la energía cinética, la energía potencial gravitatoria para el disco y la base cuando esté en esta posición? Va a ser cero porque el centro de masa justo coincide con el nivel de referencia, ¿no? Pero acá ya hay energía elástica, ¿no? Entonces sería más un medio de K por X sub F al cuadrado. Bien, sigamos. Acá se factoriza GH, ¿no? Ahí está, factorizado GH. Esta energía potencial elástica también la factorizamos. Un medio de K vamos a factorizar, ¿no? Bueno, en realidad acá se ha multiplicado esto ya por 2, ¿no? Entonces, esto se multiplica por 2 y este término pasa al primero a restar, ¿no? Y en el segundo miembro va a quedar los momentos de inercia por la velocidad angular, se factoriza la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Este 2 aparece acá porque se multiplica todo por 2, ¿no? Y a partir de esto despejamos la velocidad angular. Esta suma de momentos de inercia pasa a dividir. Se extrae la raíz y tenemos la ecuación número 1. Bien, lo dejamos ahí. Ahora tenemos que hallar el momento de inercia del disco. Ojo, el momento de inercia no está pasando por el centro de masa, sino por un extremo, ¿no? Entonces tenemos que aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Para el disco, cuando el eje pasa por el centro de masa va a ser un medio de la masa r cuadrado, más la masa del disco y la distancia entre ejes. La distancia entre ejes es L medios, ¿no? Es la mitad de la base. Entonces tenemos L medios elevado al cuadrado. Podemos factorizar un medio de MD, ¿no? Acá va a dar L al cuadrado, 2 al cuadrado sería 4, nos quedaría esto. Una vez que hemos factorizado, reemplazamos valores, tenemos todos los datos, ¿no? Y todos nuestros datos están en el MKS, si ustedes se fijan, ¿no? Todo está en el MKS. Entonces, reemplazamos y el momento de inercia del disco va a ser 0,32 kilogramos metro cuadrado. Ahora, para la base, igual, ¿no? Utilizamos el teorema de Steiner. El momento de inercia que pasa con respecto del centro de masa para la base es 1 sobre 12 masa de la base por L al cuadrado. Más la masa de la base y distancia entre ejes, que es L medios, ¿no? Eso al cuadrado. Entonces acá esto va a dar L a la cuarta, ¿no? Acá va a dar L a la 12. Hacemos como un denominador 12 y vamos a llegar a esta expresión, ¿no? El momento de inercia de la base es 1/3 de la masa de la base por L al cuadrado. Reemplazamos valores y eso nos da 0,34 kilogramos metro cuadrado. Ya deberíamos separar también ahí, ¿no? Metro cuadrado. Bien, ya tenemos acá los momentos de inercia. ¿Qué nos faltaría? Los X, ¿no? X sub 0 y X sub F. Entonces, X sub 0, como vimos en la figura anterior, va a ser D menos L sub 0, ¿no? Ahí está, D menos L sub 0. 0,5 menos 0,4 da 0,1 metros. Ahora, para calcular X sub F. Entonces, para eso se necesita esta distancia, ¿no? Desde este punto hasta este punto. En realidad está el resorte estirado ahí, ¿no? Entonces, a esa distancia le podemos llamar D mayúscula y podríamos trabajar con este triángulo que tenemos acá, ¿no? Conocemos D, esta va a ser la longitud de la base y por Pitágoras podríamos averiguar D, ¿no?
Entonces se hace eso, fíjense, esa diagonal vale d elevado al cuadrado más la longitud de la base al cuadrado. Se reemplazan valores y d vale 0,87 metros. Entonces, x sub f va a ser esta distancia d menos la longitud natural del resorte. Reemplazamos valores y nos da 0,47 metros. Entonces, como ya tenemos x sub f, x sub 0, ahora reemplazamos en 1, ¿no? Acá, en 1. Se reemplazan valores y la velocidad angular nos sale 12,8 radianes por segundo. Bien, esto es pregunta de un examen, ¿ya? Lo que les he mostrado. Les voy a pasar también esto. Fíjense, este es el examen. Hay examen de opción múltiple y los problemas, ¿no? En el examen final, como entran todos los temas, acá se ha introducido movimiento parabólico, pero está combinado con choques, ¿no? Choques en 2 dimensiones, fíjense. Les voy a pasar esto. Y aquí hay uno de dinámica del sólido rígido, ¿no? Resolviendo con dinámica. Entonces, esto también les voy a pasar al final. Y ahora tenemos de otro examen también, fíjense, ¿no? Acá les voy a mostrar de otro examen. Aquí está. Esto es de las pruebas teóricas. Y fíjense, ¿no? La primera clave es con un casito, el casito se va a mover a la izquierda, ¿no? Este va a rebotar, puede rebotar, no va a rebotar directo hacia arriba, ¿no? ¿O qué nos dice el problema? No nos indica. Bueno, habría que leer, ¿no? Y luego nos dan este otro problema, fíjense. Dice una barra de masa M y largo L, que es igual a 2 veces R, ¿no? Está soldada a un disco de masa M, que es 4 veces M, 4 veces la masa de la barra, ¿no? Y radio R 20 centímetros, con el eje de giro en el punto tal como ilustra la figura. Esto está por demás, ¿no? O sea que no, en el punto O dice, ¿no? Pero esto debería ser otra O. O mayúscula debería ser esto, ¿ya? Insertaremos ecuación y debería ser O mayúscula, ¿no? Así. O sea, es este punto O, ¿no? Gira con el eje de giro en el punto O, tal como ilustra la figura este, ¿no? Si en el instante mostrado en la figura, o sea, en este instante, ¿no? Que se muestra, dice, el disco tiene una velocidad angular omega sub 0, 2 radianes por segundo, es decir, que esta barra y el disco pegados ya se ha debido soltar antes y cuando esté en esta posición tiene esa velocidad angular, 2 radianes por segundo. Entonces nos dicen, determinar la velocidad angular del disco cuando la barra ha descrito un ángulo de 60 grados. Y acá nos están indicando, ¿no? Desde esa posición que se ve en la figura hasta que la base esté horizontal, habría girado 60 grados, ¿no? Entonces la base va a estar horizontal cuando ha girado 60 grados, ¿no? Y aquí otro ejemplo de sólido rígido, 3 cuerpos. También ustedes lo van a leer y van a ver su solución. Ahora acá, fíjense, ¿no? ¿Qué les dije anteriormente? Un problema se puede resolver ya sea utilizando dinámica del sólido rígido o también energía. Por lo que hemos leído, este problema podríamos resolverlo por energía, ¿no? La velocidad angular que nos piden cuando ha girado un ángulo de 60 grados, ¿no? O la base está en posición horizontal, ¿no? Pero fíjense acá, se nos resuelve también con dinámica del sólido rígido. Entonces veamos, pero ustedes pueden hacerlo por energías, va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, acá el eje es fijo además, ¿no? Eje fijo. Entonces, son 2 cuerpos, la barra y el disco este, ¿no? Entonces, ¿quién va a producir torque? Solamente ha de producir torque el peso, ¿no?
La reacción normal acá no va a producir torque, ¿no? Solamente el peso es el que produce torque y no hay más fuerzas externas, ¿no? Entonces tenemos en la posición inicial, ¿no? Acá. Ya no necesitamos posición inicial final, aunque sabemos, ¿no? Esta es la inicial y la final es cuando está horizontal. Entonces empecemos con el disco, ¿no? El centro de masa del disco, fíjense, está en este punto, ¿no? Y su peso del disco, que está con color rojo, va a producir torque. Trata de hacer girar en el sentido que nos han asignado en el gráfico, ¿no? Por lo tanto, va a ser positivo. ¿A qué distancia del eje se aplica el peso? A una distancia que es igual al radio del disco, ¿no? Acá, R. Entonces sería R, WD, y acá que nos daban el ángulo de que era de 60 grados, ¿no? Pero es lo mismo el seno de 150 también, ¿no? No hay que hacerse problemas por eso, hemos visto ya anteriormente. En este caso sería phi más, no sé, el ángulo 60, ¿no? Había que desarrollar si llegaba al seno del mismo ángulo, ¿no? Pero acá se está notando 150, ¿no? Sería 90 más 150. Fíjense, de este punto O va a partir un vector posición, ¿no? Hasta acá. Si eso lo trasladamos hacia allí, ¿cuál va a ser el ángulo? Este va a ser el ángulo, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 60 más 90 y eso da 150. Bien, en este caso son dos cuerpos, la barra también produce un torque, ¿no? ¿A qué distancia del eje? A una distancia R también, ¿no? Su peso y también por el seno de 150, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el momento de inercia del disco y por alfa, ¿no? Pero también de la barra, ¿no? Y de la barra por alfa. Y como el eje no está pasando por el centro de masa, hay que aplicar el teorema de Steiner. Entonces, esto permanece el lado izquierdo como estaba, ¿no? Aquí introducimos el momento de inercia. Para el disco sería un medio mr cuadrado más la masa por la distancia entre ejes, que es el radio, ¿no? Similarmente para la barra, cuando pasa por el centro de masa, su momento de inercia es 1 sobre 12 ml cuadrado más la masa y por la distancia entre ejes, ¿no? ¿Qué distancia hay entre ejes? Fíjense acá, de acá hasta acá sería, ¿no? Entonces acá tenemos una falla, no es L, ¿no? Es L medios, ¿no? Acá esto está equivocado, vamos a corregir. Entonces acá sería L medios, ¿no? Vamos a corregir. Entonces acá tenemos que introducir L medios, ¿no? Vamos a aprovechar un medio de aquí, vamos a copiar y pegar. Ahí está, así tenía que estar, ¿no? M y la distancia entre ejes, ¿no? L medios, ¿no? Al cuadrado por alfa. Acá en el primer miembro se factoriza R, G y seno de 150, ¿no? Aquí va a quedar M mayúscula, pero eso es igual a 4M, nos dijeron, ¿no? Va a quedar M minúscula. En el segundo miembro, esto nos va a dar 3 medios, ¿no? 3 medios de la masa M mayúscula, que es 4M, ¿no? Por L al cuadrado por alfa. Acá nos va a dar un tercio todo esto, ¿no? Un tercio de la masa. Y como nos dicen que L es el doble del radio, 2R al cuadrado. Acá en el enunciado nos dicen, ¿no? Eso. Aquí está, ¿no? L es 2 veces R, ¿no? Entonces, por eso hemos puesto acá 2 veces R. Bien, acá seguimos. Todos los términos van a tener masa, pero sumaremos, ¿no? 4M más M da 5M. Acá va a dar 4 entre 2, 4 entre 2 es 2 por 3, 6, ¿no? M. Acá 4 al cuadrado es, perdón, 2 al cuadrado es 4, 4 tercios va a dar M. Todos los términos, fíjense, tienen un radio, tienen masa, masa, radio, masa, radio. Entonces se anulan, ¿no? Acá todavía no hemos anulado. ¿Qué se hizo acá? Fíjense, términos semejantes previamente, ¿no? Estos son términos semejantes. Fíjense, m r cuadrado alfa, mr cuadrado alfa.
Común denominador 3, ¿no? 3 por 6, 18, más 4, 22, 22 tercios quedaría. Y acá recién eliminamos RM, RM, y nos va a quedar 5G seno de 150, acá va a quedar 22 tercios, queda un R por alfa, ¿no? Y de acá despejamos alfa. 3 pasa a multiplicar, 3 por 5, 15, 22 pasa a restar, R también pasa, perdón, 22 y R pasan a dividir. Se reemplazan valores y alfa sale 16,7 radianes por segundo. Como nos han pedido la velocidad cuando ha girado 60 grados, entonces utilizamos una fórmula de cinemática circular, ¿no? Movimiento circular uniformemente variado. Omega va a ser igual a omega al cuadrado más 2 alfa por teta. La velocidad angular inicial nos han dado, ¿no? Era 2 radianes por segundo. Acá tenemos 2, la aceleración angular 16,7 y los 60 grados acá para teta lo transformamos a radianes, ¿no? Va a ser pi tercios. Hacemos el cálculo y la velocidad angular da 6,2 radianes por segundo, ¿no? Entonces, como les dije, un problema se puede resolver por dinámica de la partícula o también se puede utilizar conservación de la energía. Bien, quería mostrarles esos problemas más. Ahora vamos a entrar a otro capítulo que es cortito, que es momentum angular, ¿no? Esto también les voy a pasar. Salimos. Y ahora ingresamos a momentum angular. Un momentito, espera. Empezamos el último capítulo, que les dije es corto. Está referido al momentum angular. Entonces, lo importante, ¿no? No hay que pensar que si un cuerpo tiene momentum angular, solamente ha de valer para cuerpos que están girando. No es así, ¿ah? Momentum angular lo tienen todos los cuerpos, ya que estén girando o se estén trasladando. Igual puede haber momentum angular de una partícula girando y de una trasladándose, ¿no? Simplemente hay que reconocer cuándo se está trasladando y cuándo está girando. Entonces, el momentum angular se define de esta manera. Se simboliza con la letra L mayúscula y resulta que es igual al producto vectorial de un vector posición R por un vector momentum lineal. Acá está, ¿no? Este gráfico. Este gráfico debería trasladarlo acá a esta parte. A ver, un momentito, acá, antes de... Deberíamos hacer esto. Acá se me ha debido olvidar. Vamos a copiar esto, copiar y pegar. Ahora sí, fíjense. Acá tenemos una partícula que se mueve en línea recta, ¿ya? A ver, vamos a copiar esto también, ¿ya? Para que se vea mejor. Copiar y pegar. Acá vamos a colocar la velocidad.
Bien, entonces esto que está con color rojo va a ser el momentum lineal, ¿ya? Y lo que está con color negro que hemos tapado es la velocidad, ¿ya? Entonces, fíjense, esto es para una partícula que se mueve en línea recta, ¿ya? Entonces, acá deberíamos colocar el momento de una partícula en línea recta. Entonces, fíjense, esta es la línea recta, esta línea segmentada, ¿no? Entonces, la partícula de masa m se está moviendo en línea recta con una velocidad v. Ahora, si la partícula tiene velocidad v, también tiene momentum lineal p, ¿no? P va a ser igual a ¿qué? La masa de la partícula por el momentum o por la velocidad, ¿no? Que tiene. P es igual a m por v. Entonces, ahora a esta partícula la vamos a ubicar con un eje que nosotros arbitrariamente estamos eligiendo acá. Puede ser en cualquier lugar, ¿no? Pero aquí elegimos nuestro eje acá. No quiere decir que la partícula va a girar por si acaso, ¿ya? Simplemente es un eje que va a coincidir con el origen de coordenadas. A partir de ese eje, ubicamos a la partícula m con el vector posición r, como se observa en la figura, ¿no? Entonces, ahí tenemos el vector r para ubicar a la partícula y tenemos el momentum lineal de la partícula, ¿no? Simbolizado por P. Entonces, en base a eso definimos, ¿no? El momentum angular va a ser igual al producto vectorial de r por P. Entonces, aquí está r, aquí está P. Entonces, este vector r lo podemos trasladar a esta parte. ¿Para qué? Para poder hallar el ángulo entre R y P, porque sus puntos iniciales tienen que coincidir, ¿no? Para hallar el ángulo entre ellos. Entonces se traslada R y el ángulo entre R y P es phi, ¿no? Bien, entonces ahora seguimos, ¿no? Entonces es R por P, pero ahora P, ¿qué dijimos? P es igual a M por B, o sea, masa por la velocidad, ¿no? Vamos a cambiar acá. Pero ahora esta masa, como es escalar, podemos llevarlo adelante, podemos conmutar o podemos trasladarlo acá, ¿no? Y nos va a quedar R por B. Acá podemos darnos un espacio, ¿no? R por B. Entonces, el momentum angular de una partícula en línea recta está dado de esta manera. Entonces, ahora, si queremos hallar el módulo de este momentum angular, ¿qué hacemos? Hallamos el módulo en el primer miembro y hallamos el módulo en este segundo miembro. En el primer miembro el módulo va a ser L, acá el módulo va a ser M se mantiene, el módulo de este producto vectorial va a ser el módulo de R, el módulo de B y por el seno del ángulo que formen estos dos vectores, R y B. Acá tenemos, ¿no? Aquí está B, aquí está R, el ángulo que forman es phi, ¿no? Entonces acá está especificando donde R, o sea, el módulo de este vector R es R minúscula, ¿no? Es la distancia desde el eje de giro que nos hemos construido hasta el punto donde se ubica la partícula. Y phi es el ángulo entre R y B. Entonces, en base a esto, el momento angular de una partícula, fíjense que se mueve en línea recta, está dado de esta manera, ¿no? Es esto mismo, ¿no? MRB seno de phi. MRB seno de phi. Entonces, como ven, una partícula que se mueve en línea recta tiene momentum angular. Pero ojo, estoy hablando de una partícula, ¿no? No se olviden, estoy trabajando con una partícula. Entonces, este es el momento angular en módulo, ¿no? Más vamos a trabajar con módulos, ¿ya? Acá tenemos los vectores. Ojo, si este es el vector R y este es el vector P, ¿hacia dónde estaría el vector L? Entrando, ¿no? Regla de la mano derecha, R por P vectorialmente, el vector L estaría entrando hacia adentro en la hoja que estamos viendo acá, ¿no? Bien, entonces acá otra vez tenemos R, la velocidad, y este es el momento angular de una partícula que se mueve en línea recta. Ahora trabajemos con otra partícula, pero que esta partícula ya describe una trayectoria circular. Entonces acá nos dicen el momentum
angular de una partícula que se mueve en una trayectoria circular está dado por, este es el gráfico, fíjense. La partícula está describiendo esa trayectoria circular. Entonces tenemos la masita m, la partícula, a la cual la ubicamos desde este eje que está ubicado en el centro del círculo, ¿no? A partir de ese eje ubicamos a la partícula con el vector r. Y esta partícula tiene una velocidad tangencial, ¿no?, en esta trayectoria circular. Ahora este vector r lo podemos trasladar acá, eso sería r. ¿Qué ángulo ha de formar con b? Va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces, lo que hicimos anteriormente, esto sigue valiendo. ¿Qué va a cambiar? Aquí phi va a ser 90 grados, ¿no? Fíjense, llegamos a lo mismo, ¿no? El momento angular de esa partícula va a ser mRb seno de phi. Pero en este caso, phi va a ser 90, ¿no? Por lo tanto, fíjense, ¿qué nos va a quedar acá? Que L va a ser mRb simplemente, ¿no? Pero además, este b, como es velocidad tangencial, el módulo de esta velocidad tangencial está relacionado con el módulo de la velocidad angular de esta manera, ¿no? B es igual a r por omega. Entonces, acá en vez de phi colocamos 90 y en vez de el módulo de la velocidad b colocamos r por omega. Seno de 90 es 1, ¿no? Entonces acá, ¿qué nos va a quedar? R por R cuadrado va a quedar, ¿no? Sería m r cuadrado por omega. Ahora, una cosa, fíjense antes de seguir, ¿no? Acá en el momentum angular de una partícula en línea recta, no estoy hablando de momento de inercia, por si acaso, ¿no? Una partícula que esté en línea recta no tiene momento de inercia. Solamente las partículas que describen trayectorias circulares o sólidos rígidos tienen momento de inercia. En este caso, la partícula está describiendo una trayectoria circular. Entonces, a este producto de la partícula, la masa de la partícula por r al cuadrado, le llamamos momento de inercia de la partícula, ¿no? Dice la expresión entre paréntesis es el momento de inercia I de la partícula. Entonces, este momento angular, ¿cómo lo escribiríamos? Li por omega, ¿no? Entonces, este es el momentum angular de una partícula que está girando, ¿no?, con un radio r y una velocidad angular omega. Y tiene su momento de inercia que es m por r al cuadrado. Entonces, no olvidarse, ¿no? Momento de inercia para una partícula en línea recta y momento de inercia para una partícula con trayectoria circular, ¿no? Vectorialmente esto podemos anotar como vector L igual momento de inercia, que es un escalar, por omega. Bien, sigamos. Ahora para el sólido rígido, ¿no? Aquí vamos a colocar en rojo esto, ¿no? Ya hemos hablado de la partícula, ¿no? Para una partícula en línea recta, para una partícula en una trayectoria circular. Ahora veremos qué ocurre con un sólido rígido. Entonces, acá tengo un sólido rígido que está girando de esta manera, ¿no? Está girando alrededor de este eje. Y tomamos un pedacito de este sólido rígido, un diferencial de masa tomamos. Ubicamos ese diferencial de masa con este vector R, ¿no?, desde el eje. Se ubica al diferencial de masa. Y desde arriba, ¿qué vamos a ver, no? Mirando de arriba, solo viendo a la partícula, vamos a ver esto, ¿no? Va a estar girando en este sentido, ¿no? Ahí está la partícula, su diferencial de masa, el vector R. Pero esta partícula está describiendo una trayectoria circular, este diferencial de masa, entonces tiene una velocidad tangencial, ¿no? Esto vamos a subir un poco. Ahí, ahora se ve mejor, ¿no? Entonces, fíjense, esta partícula que es pequeñita, diferencial de masa, es parecida a esta partícula, ¿no? Fíjense su velocidad tangencial, el radio r, el vector r, es parecido a esto, ¿no? Entonces, como su masa es pequeñita, en vez de anotar vector L, momentum angular, anotamos vector, pero su módulo, diferencial de L, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? Nos volvemos acá, ¿no? Va a ser igual a m por el radio por omega al cuadrado, ¿no? Aquí está, ¿no? Pero en vez de m tenemos diferencial de masa, ¿no?
Ahí está R, tenemos B y seno de 90, ¿no? Si este R lo trasladamos a la derecha, el ángulo que forma con B es 90 grados, ¿no? Seno de 90 es 1, nos queda esto, ¿no? Diferencial de masa, R por R, omega cuadrado. Como tenemos R por R, anotamos eso como R cuadrado y diferencial de masa. Entonces, el diferencial de momentum angular para este diferencial de masa del sólido rígido es igual a R cuadrado diferencial de masa por omega. Integremos en ambos miembros, ¿no? Acá integral de momentum, diferencial de momentum angular. Y acá integral R cuadrado diferencial de masa omega. Entonces acá integral con diferencial de L se van a anular y solamente va a quedar L, ¿no? En el segundo miembro, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, la velocidad angular para cualquier partícula del sólido rígido es la misma, ¿no? Entonces sale fuera de la integral la velocidad angular. Y entre paréntesis colocamos integral R al cuadrado diferencial de masa. Pero ya vimos en dinámica del sólido rígido, ¿qué era esto? Integral R al cuadrado diferencial de masa. Era el momento de inercia del sólido rígido, ¿no? Entonces, por eso decir, donde integral R cuadrado de M representa el momento de inercia del sólido rígido. En paréntesis colocamos momento de inercia, ¿no? Y por omega. Entonces, este es el momento de inercia, o perdón, el momentum angular de un sólido rígido. En módulo, ¿no? Fíjense su momento de inercia. Y en este momento de inercia hay que tener cuidado. Si pasa por el centro de masa, ya conocemos cuál es el momento de inercia. Si el eje va a pasar por otro punto, hay que aplicar el teorema de Steiner para calcular este momento de inercia. Entonces, fíjense, recalco otra vez, ¿no? Momentum de inercia para una partícula en línea recta. Momento de inercia para una partícula que describe una trayectoria circular, ¿no? Momentum angular, perdón. Y para un sólido rígido, fíjense, su momentum angular es parecido al de la partícula, ¿no? Solo que en el de la partícula es el momento de inercia de la partícula, que es mr cuadrado. En cambio, en el sólido rígido hay que buscar en tablitas cuál es el momento de inercia para cada cuerpo, ¿no? Bien. Entonces, no se olvide, ¿no? Para la partícula y el sólido rígido, la fórmula del momento angular es parecida, ¿no? Se diferencian en el momento de inercia. Sigamos. Ahora, además, sabemos de la segunda ley de Newton para la rotación, que el torque es igual al momento de inercia por alfa, ¿no? ¿Pero qué es alfa? Alfa es la derivada de la velocidad angular con respecto del tiempo. Entonces, este momento de inercia que es constante, podemos introducir acá dentro de la derivada, ¿no? Entonces, el torque nos quedaría que es igual a derivada de I por omega con respecto del tiempo. ¿Pero qué es I por omega? I por omega es el momentum angular. Reemplazamos acá y decimos que tau, el torque, es igual a la derivada del momentum angular con respecto del tiempo. ¿Ustedes se acuerdan de la definición matemática de fuerza? Fuerza, aquí era igual, el módulo era la derivada del momentum con respecto del tiempo, ¿no? Derivada del momentum lineal. En cambio aquí, para el sólido rígido en la rotación, el torque es igual a la derivada del momentum angular con respecto del tiempo. Entonces acá entre paréntesis deberíamos colocar definición matemática de torque, ¿eh? Esta es la definición matemática de torque, ¿no? Es la derivada del momentum angular con respecto del tiempo. Bien, entonces ahora en esta parte vamos a recordar el principio de acción y reacción. ¿Se acuerdan ustedes en fuerzas? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro reacciona y también le aplica una fuerza al primero, ¿no? Esas fuerzas, como eran, en módulo eran iguales y en sentido eran diferentes, ¿no? Entonces acá también tenemos un principio de acción y reacción para cuerpos que van a girar. En el otro caso era para que se muevan en línea recta.
Entonces acá tenemos un cuerpo, un sólido rígido 1, su momento de inercia es I sub 1, y un sólido rígido, su momento de inercia es I sub 2. Entonces ahora decimos, si este cuerpo 1 ejerce un torque en el cuerpo 2, este cuerpo 2 reacciona y también le ejerce un torque al cuerpo 1. Entonces fíjense, ¿no? El torque de este cuerpo ejercido sobre este otro le va a hacer girar en este sentido. Y este de reacción del segundo sobre el primero le hace girar en sentido contrario. Entonces tenemos dos torques en este caso, ¿no? Torque en 2 debido a 1, dice, y acá torque en 1 debido a 2. Otra vez, como en principio de acción y reacción para fuerzas, acá que decimos, el torque vector 1, 2 va a ser igual a menos el torque 2, 1. En módulo, estos dos torques van a ser iguales, pero por el momento eso no nos está interesando. Pero ya sabemos, en módulo los torques son iguales, pero como vectores son diferentes, ¿no? El vector torque, ¿cómo va a estar acá? Va a estar en un caso saliendo de la página de la hoja que estamos viendo y en el otro entrando, ¿no? Por su sentido de giro. En un caso está entrando, en el otro está saliendo, pero tienen sentidos contrarios. ¿Cómo anotamos eso? De esta manera, ¿no? Tau 1, 2 es igual a menos 2 tau 2, 1. Este término que tiene signo negativo lo pasamos al primero, ¿no? Fíjense si nos queda esto. Tau 1, 2 más tau 2, 1 es igual al vector 0. Y ahora recordamos que estos torques son derivadas del momentum angular, ¿no? Entonces anotamos, ¿no? En vez de tau 1, 2 decimos derivada de L1 con respecto del tiempo. Estoy recordando la definición matemática de torque. Para el otro sería derivada del momentum angular de 2 con respecto del tiempo igual a 0. Aquí podemos factorizar la derivada, ¿no? Sería derivada de L sub 1 más L sub 2 con respecto del tiempo igual a 0. Y aquí recordamos cálculo, ¿no? Si nosotros derivamos una función, en este caso nuestra función va a ser L1 más L2. Si derivamos esa función y nos da 0, ¿qué significa eso? Que esta función es constante, ¿no? En este caso, L1 más L2 es un vector C que es constante, ¿no? Entonces, a partir de esto hemos demostrado que el momentum angular de dos sólidos rígidos permanece constante, pero la suma de los dos, ¿no? Es como en la conservación del momentum lineal, ¿no? La suma del momentum lineal de 1 y 2 inicial es igual a la suma del momentum lineal de 1 y 2 finales, ¿no? Entonces acá vamos a tener algo parecido, ¿no? Momentum angular inicial de 1 más momentum angular inicial de 2 va a ser igual a momentum angular final de 1 más momentum angular final de 2, ¿no? Vectorialmente que hemos visto, ¿no? En base a esto que tenemos acá. Ahora, si consideramos módulos, que es lo que más vamos a hacer, entonces, ojo, acá los sólidos que vamos a ver tienen dos opciones, ¿no? O giran en un sentido horario o giran en sentido antihorario. Tenemos dos opciones simplemente. En un caso va a ser negativo y en el otro positivo, ¿no? Eso está indicado acá, ¿no? En el sentido de las manecillas del reloj positivo y en sentido contrario negativo. Entonces, en módulos vamos a tener que la suma de momento angular inicial de 1 más la de 2 es igual a momento angular final de 1 más el momento angular final de 2. Entonces, fíjense, lo que nos interesa es esto. Esto es lo que vamos a aplicar. Esto es la conservación del momentum angular, ¿no? Aquí falta, en consecuencia, el principio de conservación. Acá debería ser del momentum angular. Se puede expresar como, ¿no? Así. O considerando módulos, lo podemos expresar de esa manera. Pues no se olviden, ahora esto es lo que vamos a utilizar para resolver los problemas que se nos presenten. Entonces ahora vamos a empezar con un ejemplo. Aquí está, ¿no? Ojo, no es complicado recordar esta conservación del momento angular. Acuérdense del momento lineal, ¿no?
era P sub 0,1 más P sub 0,2 igual PF1 más PF2. En este caso es LM. Sigamos. El problema dice, la base delgada y uniforme de longitud L, unos 5 metros y 4 kilogramos de masa, como se observa en la figura, está unida por un perno a O, dice, ¿no? Y se encuentra inicialmente en reposo. Fíjense, esta es la base y está unido a un eje que pasa por este punto, ¿no? Fíjense, ahí está el eje. Y este es el eje, ¿no? Un poquito. Vamos a olvidar, ese es el eje O. Entonces, la base está colgando y puede girar alrededor de este eje, ¿no? Inicialmente está estática la base, ¿no? Luego dice, si se dispara una bala de 5 gramos contra la base, dice, con una velocidad de 300 metros por segundo, según ilustra la figura, determine la velocidad angular de la base antes después de que estés en él. Entonces, tenemos la base que está colgando y nos indica, ¿no? De un revólver, seguramente de un rifle, se dispara una bala y esa bala con esa masa de 5 gramos y con esa velocidad, fíjense, viene acá, impacta en la base y se incrusta, quiere decir que se queda pegada a la base, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? La energía que tenía esta bala la va a transmitir también a la base y la base se va a mover, va a describir una trayectoria. Tan pequeñito después que la bala se ha incrustado, o sea, se ha movido un poquito, ¿no? Obviamente después va a seguir moviéndose en trayectoria circular, pero nos piden un instante después. Es como en choques, ¿no? Tenemos un instante antes, un instante después, pero los tiempos, ese antes y después, son muy pequeñitos, ¿no? Además, en la figura se ve que la bala se incrusta en este punto que está a una distancia de este extremo de 0,5 metros. Bien. Entonces ahora tenemos dos cuerpos, la bala y la base. Y tenemos que reconocer qué tipo de movimiento tiene cada uno de ellos, ¿no? Eso nos va a servir para resolver el problema. Entonces, la bala se mueve en línea recta, ¿no? Fíjense, se mueve en línea recta. La base inicialmente está en reposo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando la bala se incruste? Ya les dije, la base se va a mover en una trayectoria circular, va a girar alrededor de este eje. Y como la bala se ha incrustado en este lugar, la bala también ya se va a mover en una trayectoria circular, ¿no? Entonces, hay que considerar eso. Antes, fíjense, solamente la bala tiene movimiento. Después, acá se dibuja eso ya, ¿no? Ya la base se ha incrustado, la bala, y la base y la bala se mueven juntos, ¿no? Pero solamente estamos dibujando un instante después, ¿no? Bien, entonces para resolver esto utilizamos la conservación del momentum angular. Entonces ahora fíjense, por comodidad, ¿qué hacemos? Aquí primero vamos a alargar esto un poquito, ¿eh? Este es el eje. Entonces, si la bala se incrusta acá, fíjense, acá nos han dado un ángulo de 30 grados. Entonces, este vector velocidad, fíjense, yo lo puedo trasladar acá. Y el ángulo de 30 se va a reproducir acá. Es lo mismo, ¿verdad? Piénsenlo ustedes, ¿no? Ese ángulo de 30 grados se reproduce acá. Yo puedo dibujar esta línea segmentada acá arriba, ¿no? Si aquí hay 30, acá también hay 30, ¿no? ¿Por qué estoy trasladando? Necesito conocer el ángulo entre R y este vector velocidad, ¿no? Entonces acá esto más debería trasladar el vector, ¿no? Copiar y pegar. Incluso esto debería hacerlo con color rojo para que se note mejor, ¿no? Este es el vector velocidad que lo he trasladado, ¿no? Velocidad de la bala. Entonces se ha trasladado ahí y el ángulo que forma con R, ¿cuánto va a ser? Si acá tenemos 30 y todo esto es 90, ¿esto cuánto ha de valer? Ha de valer 60, ¿no? Entonces copiaremos esto, decimos copiar y pegar. Entonces acá tendríamos
60 grados. Entonces acá hay 60 grados, ¿no? Bien. Entonces ahora, como la bala se mueve en línea recta y la bala tiene momentum angular, volvemos a esta parte, ¿no? ¿Cuál es el momento angular de una partícula que se mueve en línea recta? Es esto, ¿no? Fíjense. M, módulo del vector R, módulo del vector B por el seno entre R y B. Entonces ahora, ¿no? Por eso he trasladado el vector B acá, para que yo pueda hallar el ángulo entre R, fíjense, ese vector R parte del eje hasta donde se va a introducir la partícula. Ojo, considero a la bala cuando ya está introduciéndose en este punto, ¿no? Entonces, por eso ahí está el vector velocidad, el vector R. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? 60. Entonces, decimos el momento angular para la bala va a ser su masa, R, que es distancia desde el eje al punto donde la bala se incrusta, por el módulo de la velocidad de la bala y el seno del ángulo que hay entre R y B. Bueno, en este caso se ha puesto 90 menos 30, ¿no? Todo esto vale 90, si le restamos 30 va a dar los 60, ¿no? Bien, eso sería el momentum angular inicial, ¿no? De la bala que se mueve en línea recta. La bala tiene momentum angular cero, ¿no? Porque todavía no se está moviendo, entonces no se anota. Después, esto sería entonces antes. Ahora después, ¿qué ocurre con la bala que en este punto ya se ha incrustado y junto con la bala va a describir una trayectoria circular? Como la bala ya va a describir una trayectoria circular, tenemos que utilizar esta otra fórmula de una partícula, ¿no? Cuando la partícula se mueve en una trayectoria circular, ¿a qué es igual? Su momento angular es igual a mr cuadrado por omega, ¿no? M su masa, R el radio del círculo que está describiendo. Entonces, eso es lo que anotamos acá, ¿no? mr al cuadrado por omega. Eso es para la bala. Pero ya la bala también se está moviendo, entonces anotamos el momento de inercia de la bala, que es un sólido rígido, I, ¿no? Por omega. Pero ese I ya hemos calculado varias veces, ¿no? Cuando el eje en una bala pasa por el extremo, su momento de inercia es 1/3, ¿no? De la masa por la longitud al cuadrado. Bien, nos fijamos entonces acá, ¿no? ¿Qué incógnitas tenemos? Nos han dado la masa, nos han dado R, perdón, R, ¿qué va a ser? Va a ser la distancia desde el eje hasta donde se incrusta la bala, este punto, ¿no? ¿Cuánto vale esa distancia? Estamos llamándole R, pero ¿qué va a ser? La longitud total de la bala menos esta distancia D, ¿no? Luego vamos a anotar eso. Entonces, el módulo de la velocidad también tenemos es dato, el ángulo se tiene, acá todo esto es dato. Y lo que es incógnita sería la velocidad angular, ¿no? Entonces tenemos que despejar de acá la velocidad angular. Bien, sigamos. Un momentito, ya, ahora sí. Acá sería 90 menos 30, seno de 60 debería anotar, ¿no? Pero es lo mismo que hallar coseno de 30, ¿ya? Si ustedes lo desarrollan por trigonometría, esto también les va a dar coseno de 30, pero también pueden trabajar con el seno de 60, ¿ya? Da lo mismo. Entonces ahí ya se ha convertido esto en coseno, esto permanece igual, ¿no? Ahora en el segundo miembro factorizamos omega. En el primero se queda tal y como está y de acá despejamos omega, ¿no? Omega va a ser igual a esta expresión. ¿Qué nos faltaría calcular del R, ¿no? ¿Cuánto vale R? El módulo de este vector R va a ser la longitud de la base menos D, ¿no? Entonces R sería L menos D, 1,5 menos 0,5, 1 metro sería, ¿no? Entonces ya tenemos para reemplazar acá R, reemplazamos y esto nos da 0,43 radianes por segundo. Entonces fíjense, es cortito el problema, ¿no? Pero
Ustedes tienen que saber reconocer qué partícula se mueve en línea recta, después cuál en trayectoria circular, ¿no? En general vamos a tener esto, ¿no? Una partícula describiendo una trayectoria circular, una vez que se incrusta, al incrustarse a la trayectoria de ese cuerpito, de esa partícula, es circular. Ahora otra cosa sería que rebote, ¿no? Tenga un choque acá, elástico o inelástico tal vez, ¿no? Y en ese caso, la bala rebota. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Bien. Este otro ejemplo, fíjense. Dice, la varilla delgada y uniforme de longitud L, 1,5 metros y 4 kilogramos de masa, como se observa en la figura. Esta es la base, ¿no? Hay que recorrer este eje, ¿no? Está un poco... Ahí, ¿no? Fíjense, esta es la base. Está vertical. Dice, está unida por un perno a O. Acá está unida por un perno a O. Y se encuentra inicialmente en reposo. Dice, ¿no? La base está en reposo. Luego dice, soldado a la valla, en la parte inferior se tiene un cilindro de 2 kilogramos de masa y 0,4 metros de radio, ¿no? Este sería el cilindro o el disco, ¿no? Que está soldado a la base. Luego dice, si se dispara una bala de 5 gramos contra la varilla con una velocidad de 500 metros por segundo, según ilustra la figura, acá se ve, determinar la velocidad angular de la varilla un instante después de que la bala se incrusta en ella, dice, ¿no? Entonces, fíjense, esta bala viene a un ángulo de 30 y se incrusta en esta parte de su energía a a la barra y junto con la barra y el disco va a describir una trayectoria circular, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que aplicar también conservación del momento angular, ¿no? La posición inicial sería esta y la posición final va a ser cuando esté girando, pero un poquito nomás, ¿no? Entonces, aplicamos la conservación del momentum angular. ¿Quién tiene momentum angular inicialmente? La bala, ¿no? Entonces anotamos, y como se mueve en líneas rectas sería MRB, seno. Fíjense, a 60 estoy colocando, ya en el anterior ejemplo hemos visto, ¿no? Este vector R lo puedo trasladar acá y el vector R parte de acá hasta acá, ¿no? Ya no hace falta repetir. Se parece al anterior, ¿no? Entonces, para la bala, su momento angular inicial en líneas rectas es esto, ¿no? La base y el disco están en reposo inicialmente. Ahora, después, ¿qué ocurre con la bala? Como ya se ha incrustado, junto con la base y con el disco, se va a mover en una trayectoria circular, ¿no? Entonces, su momento angular ya sería mr cuadrado por W, ¿no? R va a ser la distancia desde el eje hasta donde la bala se va a incrustar, ¿no? Acá. ¿Qué más? Hay que tomar en cuenta la base, ¿no? Va a ser más, para la base ya sabemos bastante, su momento de inercia es 1/3 masa de la base por L al cuadrado y por la velocidad angular. Este es el momento angular de la base. Pero el disco también va a girar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el momento angular del disco. Sería su momento de inercia I sub D por omega. Bien, seguimos, ¿no? Esto se mantiene y acá podemos factorizar omega, ¿no? Estos tres términos del segundo miembro tienen omega. Esto que está entre paréntesis pasa a dividir, ¿no? Y hemos despejado omega. Pero ahora necesitamos calcular el momento de inercia del disco, ¿no? Acá hay que tener cuidado. Entonces, ojo, el eje no siempre va a pasar por el centro de masa del cuerpo, ¿no? O no siempre va a pasar por un extremo del cuerpo, puede pasar por otro lado, como en este caso, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer. Bien. Fíjense, momento de inercia del disco. Para la base no hay problema, es 1/3, ¿no? Para el disco, el momento de inercia, utilizando el teorema de Steiner, ¿no? El momento de inercia que pasa por el centro de masa, fíjense, 1/2 la masa del cilindro por L al cuadrado.
Más, por el teorema de Steiner, sería la masa del cilindro y acá tendría que estar la distancia entre ejes. El eje que pasa por el centro de masa y el nuevo eje. Entonces, el eje que pasa por el centro de masa de este disco está acá, en esta parte. ¿A qué distancia está? A la distancia, la longitud de la base más el radio del disco, ¿no? Entonces, eso anotamos R más L elevado al cuadrado. Tenemos 738 kilogramos metro cuadrado. Bien, una vez calculado ese momento de inercia, ¿qué hacemos? Reemplazamos en 1, ¿no? Ya tenemos todo eso. Entonces, reemplazando en 1, hacemos, ¿no? Aquí vamos a separar esto un poco, ¿eh? Para que esté más allá. Ahora sí. Entonces, la velocidad angular de la base, el disco y la bala, un instante después de que la bala se incrusta, es 0,31 radianes por segundo. Acá tenemos otro ejemplo, pero perdón, nos daremos 5 minutitos de descanso, ¿ya? Ya tenemos 7:03, 5 minutitos. En 5 minutitos empezamos de nuevo. Por favor, me voy a refrescar un poquito.
Otro ejemplo. Nos dicen un proyectil de masa m y velocidad 8 metros por segundo choca en la periferia de un cilindro de masa m mayúscula igual 4 veces m. Nos dicen además en la periferia donde lleva un pequeño saliente de masa despreciable. O sea, este es el cilindro. Y aquí tiene un sobresaliente, ¿no? Ahí se va a incrustar el proyectil. De un cilindro de masa 4 veces m, o sea, es 4 veces la masa de la bala, ¿no? Y radio R 20 centímetros. Además nos dicen el cilindro puede girar alrededor de su eje horizontal y está inicialmente en reposo, tal como indica la figura. Acá nos están mostrando el eje. Aquí está el eje. Este es el eje. Entonces la bala viene, se incrusta en esta parte y va a hacer que el disco gire, ¿no? Pero nos piden la velocidad angular después de que la bala se ha incrustado, un instante pequeñito después acá, ¿no? Cuando ya el disco empieza a girar con cierta velocidad y la bala también va a girar con el cilindro. Bien, entonces acá tenemos el instante inicial y el instante final. Aquí sí se puede dibujar mejor que en los anteriores, ¿no? Aquí está la bala con su velocidad, tiene su masa, y aquí está el disco con el sobresaliente en la periferia, que quiere decir esta parte, ¿no? Del cilindro, todos sus extremos. Esto sería antes, después, ya va a empezar a girar y la bala va a estar incrustado, la bala va a girar también, ¿no? Con el disco. Pues, otra vez, conservación del momentum angular. ¿Quién tiene momentum angular inicialmente? La bala, ¿no? Que se mueve en línea recta. Entonces sería su masa por R por B, ¿no? Un vector posición va a partir de acá, ¿no? Bueno, en este caso dibujemos para aclarar. Acá vamos a tener un vector posición, ¿no? Que parte de acá hasta este punto. Vamos a trazar con rojo y vamos a aumentar su grosor, ¿no? Pero no quiero sobreponer, fíjense, lo voy a colocar al lado, ¿no? Pero ese sería el vector R, el vector posición, ¿no? Vamos a copiar esto también y pegamos acá, ¿no? Ese sería el vector R. Vamos a insertar la ecuación. Esto sería vector, ¿no? Vamos a las flechitas. Tenemos R, ¿no? Entonces, este sería el vector R. Bien. Entonces, fíjense, el vector velocidad yo lo puedo trasladar acá, a esta parte, ¿no? ¿Qué ángulo ha de formar con R? O este R que está acá lo puedo trasladar acá también, ¿no? Con la velocidad. ¿Qué ángulo van a formar? 90 grados, ¿no? Entonces, seno de 90, ¿cuánto nos va a dar? 1. Para la bala su momento angular solamente es mRB. El módulo de este vector R es justamente el radio, ¿no? Del cilindro, por eso hemos puesto R mayúscula. Bien, esto sería antes, el disco tiene momentum angular 0 inicialmente. Después, para la bala ya va a describir una trayectoria circular, ¿no? Después de incrustarse. Entonces anotamos el momentum angular de un cuerpo o de una partícula que está girando. Sería m, el radio al cuadrado, por omega. Y para el disco, como su eje está en su centro de masa, el momento de inercia del disco sería 1/2 de la masa por r al cuadrado y eso multiplicado por omega, ¿no? Bien, ¿qué hacemos acá? Vamos a reemplazar, en vez de m mayúscula, nos han dicho que eso vale 4 veces m minúscula. Entonces aquí estamos reemplazando 4m, el resto permanece igual. Fíjense, podemos anular masas y radios, ¿no?
Entonces acá solamente nos va a quedar B, acá va a quedar R por omega, aquí va a quedar 4 entre 2 es 2, 2R omega. Pero en el segundo miembro, términos semejantes, R omega más 2R omega va a dar 3R omega. Entonces de ahí despejamos omega, va a ser B entre 3R. Entonces tenemos que la velocidad angular va a ser 13,3 radianes por segundo. Bien, sigamos. Otro ejemplo. Ahora fíjense en la figura, también se tiene un disco, pero ahora su eje está en un extremo, ¿no? En esta parte. Vamos a leer el problema. Dice, la bala de 7 gramos, o sea, nos están dando la masa de la bala, ¿no? Tiene una velocidad, su rapidez nos están dando, ¿no? B igual 800 metros por segundo. Dice, es disparado al extremo de un disco de 5 kilogramos y 0,2 metros de radio, como se ilustra en la figura. Entonces el disco o el cilindro está acá inicialmente en reposo, su eje acá, aquí está su centro de masa. Entonces una bala seguramente se ha disparado por acá y está con esa dirección y sentido, ¿no? Acá. Viene con esa velocidad, impacta en este extremo del disco. Va a perforar un poco y se va a quedar ahí, ¿no? Pero fíjense, en base a eso, este disco va a empezar a girar, ¿no? En el sentido horario, se va a mover hacia allí. Entonces, la partícula también cuando se incruste ya va a describir una trayectoria circular. Entonces, luego nos dicen determinar la velocidad angular del disco un instante después de que la bala se haya incrustado en él. Además, nos aclaran, el disco se encuentra inicialmente en reposo. Entonces, utilizamos la conservación del momentum angular. Pero acá hay que tener cuidado, ¿no? Esto vamos a trasladar. Un momentito, esto no está bien, se ha movido. Ahora sí, ¿no? Y acá también este vector se ha movido. Ahí tiene que estar, ¿no? Entonces, fíjense, la trayectoria de la bala es hasta acá, ¿no? No quiere decir que va a llegar hasta el centro de masa, por si acaso, ¿no? Sino que se va a quedar en la periferia, ¿no? Se va a incrustar acá. Pero por comodidad dibujamos, ¿no? El vector velocidad en este punto. Fíjense estos 30 grados que nos dan acá. Si yo trazo a partir de este punto de impacto una línea horizontal, esos 30 grados se reproduce acá, ¿no? He trasladado este vector velocidad, fíjense es este es el vector velocidad, aquí, aunque no se ve, ¿no? Aquí está B. Y acá tengo el vector R, ¿no? Desde el eje hay que ubicar el punto donde la bala se va a incrustar o va a impactar, ¿no? Aquí va a estar la bala, entonces hay que, a partir del eje, trazar un vector R, ¿no? Aquí está ese vector R. Bien, pero ahora acá hay que tener en cuenta geometría, ¿eh? Si ustedes se dan cuenta, fíjense, si acá hay 30 grados, si seguimos variando el ángulo hasta acá, ¿cuánto va a ser hasta acá? 90 grados, ¿no? Quiere decir que si empiezo acá, voy variando 90 grados hasta acá. Entonces, si esto es 30 hasta esta parte, el resto, ¿cuánto valdría? Valdría 60 grados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si acá tengo 60, eso me indica que este triángulo que tengo acá, ustedes observan, este triángulo, es un triángulo equilátero, ¿no? Todos sus lados van a ser iguales y los ángulos también van a ser iguales. Eso por el hecho de que tengamos acá 60 grados, ¿no? Entonces, si esto es el radio R, esto también es el radio R, ¿no? Acá. Y esta distancia de acá hasta acá también va a ser el radio R. Quiere decir que el módulo de este vector posición R también va a ser el radio del disco.
Entonces, no se olviden, aquí hemos obtenido un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, eso nos va a guiar para resolver el problema. Entonces, para la bala, fíjense, ¿no? Para la bala. Viene, se incrusta acá, ¿no? He dibujado el vector velocidad y el vector R que estaba acá lo he trasladado a esta parte. ¿Para qué? Para hallar el ángulo que hay entre B y R. Entonces, ahora anotamos el momentum angular de una partícula en línea recta, ¿no? Sería su masa, la distancia del eje hasta donde impacta la bala. Ya dije, de acá hasta acá va a valer R también, ¿no? Por la velocidad y el seno del ángulo que forma B con R. Entonces, ¿qué ángulo ha de formar ahora B con R? Ustedes tienen que darse cuenta acá, ¿no? B con R. 180 menos 30. Fíjense, el ángulo de acá, ¿no? Fíjense, de acá hasta acá, ¿no? O sea, desde esta parte, de acá hasta acá sería el ángulo entre B y R. Pero si yo tomo en cuenta desde acá, fíjense, de ahí voy barriendo hasta, otra vez, ¿ya? Parto de acá, voy barriendo el ángulo hasta acá. ¿Cuánto tendría hasta ahí? 180, ¿no? 180 grados. Pero ahora debo restarle este ángulo, ¿no? A esos 180, otra vez dibujaré, ¿no? A esos 180 que hay acá, debo restarle este angulito. ¿Cuánto vale este ángulo que tengo acá? 60 grados, ¿no? Acá hay 60, 60 y 60 también, ¿no? Entonces el ángulo entre este vector B y este vector R va a ser 180 menos 60, ¿no? Entonces acá hay una falla, ¿no? Esto no es 30, es 60. Ojo, espero que se den cuenta, ¿no? Esta línea recta de acá. De acá hasta acá, 180, ¿no? Y acá tenemos 60 grados, ¿no? Para este triángulo equilátero, acá hay 60. Entonces, a 180 les restamos 60 y tenemos el ángulo entre B y R, ¿no? Sería esto, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ahora, cuando la bala ya se ha incrustado acá, va a describir una trayectoria circular la bala, ¿no? O sea, este punto de acá describe una trayectoria circular. Entonces, va a ser la masa de la bala por la distancia hasta el eje, ¿no? De acá hasta acá. R y por omega. Y para el disco, ¿no? Cuando pasa por su centro de masa, el momento de inercia es un medio, ¿no? Un medio de la masa por R al cuadrado. Por el teorema de Steiner, cuando pase el eje por este extremo, ¿cuánto va a ser? Ya lo calculamos anteriormente, nos daba 3 medios, ¿no? Entonces, directo se está anotando 3 medios de mr cuadrado por omega. Bien, entonces acá, este seno de 180 menos 60 nos va a dar coseno de 30, verifiquemos. Pero aquí a la derecha, factorizamos r cuadrado y omega, ¿ya? A la derecha. Acá, fíjense, se ha cambiado a coseno, todavía estoy dudando, ¿no? En el primero sería 180 menos 60 es 120, ¿no? Hallemos el seno de 120. Da 0,86, ¿no? Será igual al coseno de 30, ahora calculamos el coseno de 30, también da 0,86, ¿no? Está correcto esto, ¿no? Esto equivale a coseno de 30, lo que estaba mal era ese dato, esto no era 30, era 60. Entonces, seno de 180 menos 60 es lo mismo que coseno de 30. Una vez que hemos llegado acá, podemos eliminar R con un R de acá, ¿no? Y después despejamos omega, este paréntesis pasa a dividir, ¿no? Y aquí va a quedar un R, ese R también pasa a dividir. Entonces, tenemos todos los datos, reemplazamos valores, y esto nos da, a ver un ratito, está bien, ¿no? 0,07, fíjense, la masa, esto quiero ver, la masa 7 gramos, ¿no? Pero expresado en kilogramos sería 7 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que 0,007, ¿no?
800, la velocidad de la bala, el coseno de 30, aquí otra vez su masa, ¿no? Y para el disco nos han dado su masa en el MKS. Y acá, ¿no? El radio nos han dicho que es 0,2 metros, ¿no? 0,2, resultado 323 radianes por segundo. Entonces, el disco y la bala, un instante después de que la bala se incrusta, van a estar girando con una velocidad angular de 3,23 radianes por segundo. Bien, esto sería con respecto a los problemas, bueno, los más fáciles podríamos decir, aunque no son tan fáciles, ¿no? De esta parte de conservación del momentum angular. Guardamos, aunque esto ya les pasé, ¿no? Solamente que he hecho algunas aclaraciones. Ahora vamos a ver otro tipo de problemas. Un momentito, estoy buscando. No puedo abrir, tengo un archivo, pero que no puedo abrir. Algo ha pasado.
Bien, seguimos. Este otro ejemplo. Más. Tenemos problemas, voy a corregirlo. Vamos a ver más problemitas el día jueves. Este es de un examen. A ver, ¿de qué fecha es esto? Es del examen del anterior que les mostraba también, ¿no? Bien. Dice, la base delgada y uniforme de longitud 1,5 metros y 4 kilogramos de masa, como se observa en la figura, está unido por un perno a O, en esta parte, y se encuentra inicialmente en reposo sobre un apoyo B. Entonces acá hay un apoyo B, ¿no? Soldado a la base en la parte inferior se tiene un cilindro de 2 kilogramos de masa y 0,4 metros de radio. Acá está el cilindro. Dice, si se dispara una bala de 5 gramos contra la base con una velocidad de 500 metros por segundo, según se ilustra en la figura, aquí está la bala, ¿no? Determinar la velocidad angular de la base un instante después de que la bala se incruste en ella, ¿no? Entonces, acá se va a incrustar la bala. Hay que hallar la velocidad angular de la base, ¿no? Que es lo mismo que del disco o de la bala, ¿no? Un instante después de que se incrusta la bala en ese punto donde se unen la base y el disco. ¿Quién tiene momentum angular inicialmente? La bala, ¿no? Se mueve en línea recta. Y la base y el cilindro o el disco tienen momentum angular cero inicialmente. Entonces, primero para la bala, ¿no? Tendríamos m. ¿Qué distancia del eje hasta donde se incrusta la bala sería la longitud de la base, ¿no? Entonces, L. Por la velocidad y por el seno del ángulo que forma, acá estaría el vector R. ¿Qué ángulo forma con la velocidad? Entonces acá vamos a dibujar una ayuda. Desde acá vamos a dibujar un vector R, ¿no? Hasta acá. Lo vamos a hacer con color rojo. Ese sería el vector R, ¿no? Vamos a copiar también esto. Inicio, copiar y pegar. Ese sería el vector R, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo ha de formar con este vector velocidad, ¿no? Acá está la velocidad. Esto deberíamos recorrerlo acá. Así, esa es la velocidad, ¿no? De la bala. ¿Qué ángulo van a formar? Entonces podríamos trasladar este vector R a esta parte, ¿no? Para que se vea bien. Y este vector velocidad B lo podríamos trasladar acá, ¿no? En esa parte. Fíjense, acá hay una línea recta, perdón, hemos movido. Hay una línea acá, ¿no? Y acá hay la línea que contiene la trayectoria de la bala. Entonces, este ángulo de 50 grados, ¿dónde se reproduce? Se reproduce en esta parte, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo entre este vector velocidad y R? También vale 50, ¿no? Entonces, vamos a volver a lo mismo, pero vamos a copiar, ¿ya? Copiar y pegar. Esto lo vamos a hacer con otro color. Esto va a ser la velocidad, ¿no? De color verde aquí, ¿no? Para que se traslade a este punto. Este sería el vector velocidad y el R que teníamos acá lo hemos trasladado, ¿no? Y aquí vamos a también dibujar el ángulo. Vamos a dibujar en color azul, un poquito más grueso. Y lo vamos a hacer girar, ¿no? Ahí está el ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale eso? Vamos a copiar estos 50 grados, ¿no? Copiar y pegar. Aquí hay que saber reproducir los ángulos, ¿no? Ahí tenemos 50 grados.
Entonces, con eso está aclarado, ¿no? Vamos a guardar. Bien, entonces ahora, ¿quién tiene momentum angular inicialmente? La bala, ¿no? Sería m, distancia del eje hasta donde penetra la bala, la longitud de la base, ¿no? L. Su velocidad y el seno del ángulo que forman B con R, ¿no? Que sería 50. La bala, una vez que se ha incrustado acá, tiene trayectoria circular, ¿no? Entonces su momentum angular es ml cuadrado por omega. Para la barra tendríamos su momento de inercia por la velocidad angular, ¿no? Y para el disco sería momento de inercia del cilindro disco por omega. Factorizamos omega, que en el segundo miembro, ¿no? Y de ahí despejamos omega. Esto que está entre paréntesis pasa a dividir, ¿no? Entonces, el siguiente paso es calcular los momentos de inercia. Para la base, ¿no? Cuando el momento de inercia pasa por su centro de masa, el momento de inercia es 1 sobre 12 ml cuadrado. Como pasa por el extremo, distancia entre ejes, ¿no? Aquí hasta el eje que pasa por el centro de masa, sería mb L medios al cuadrado, ¿no? Eso nos va a dar 1/3. Reemplazamos valores, nos da 3 kilogramos metro cuadrado. Hacemos lo mismo para el disco, ¿no? El momento el momento de inercia con respecto al centro de masa, 1/2 mr al cuadrado más la masa del cilindro y la distancia entre ejes, ¿no? Este eje y el que pasa acá por el centro de masa sería R, radio del disco, más L, ¿no? Y es lo que nos están dando. R más L al cuadrado, tenemos todos los datos, reemplazamos, ¿no? Y esto nos da 7,38 kilogramos por metro cuadrado. Bien, entonces ahora simplemente nos queda reemplazar, ¿no? Reemplazamos en 1 esta ecuación y la velocidad angular nos da 0,28 radianes por segundo. Bien, esos serían los ejemplos. El día jueves vamos a continuar con más ejemplitos. Y también voy a resolver problemitas de opción múltiple, ¿no? De momentum angular y de sólido rígido. Y como les dije el día jueves, les voy a dar 5 preguntas para que ustedes resuelvan. Bien, eso sería todo por hoy. Pueden desconectarse. Enseguida les voy a pasar por el WhatsApp estos apuntes.